Hola protones, este vídeo va de alta tensión. Volveremos a hablar acerca de los transformadores de medida y de protección, pero esta vez entrando en el detalle de cómo calcularlos. Después de este vídeo habrás aprendido las nociones básicas para dimensionar o elegir un transformador de instrumento en diversas aplicaciones. Trataré de resolver las dudas que puedas tener a este respecto a lo largo de la carrera de ingeniería eléctrica o en tu trabajo en el sector, e intentaré que aprendas los conceptos y cálculos básicos que te permitirán dimensionar transformadores de corriente. Para descubrir todo esto y mucho más sobre los dispositivos que nos permiten medir magnitudes como corriente y tensión en las subestaciones eléctricas, sígueme la corriente. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Antes de empezar, te aconsejo que si no has visto el vídeo anterior sobre este tema, transformadores de medida y protección, qué son y cómo identificarlos, pauses este vídeo y reproduzcas antes el otro. Para comprender los parámetros a definir y seleccionar un transformador de instrumento necesitaremos conocer todos sus fundamentos. Te dejo el enlace a este vídeo aquí arriba y en la descripción para que lo tengas bien a mano. Ahora sí, si ya estás bien puesto al día, seguimos en este vídeo hablando acerca de transformadores de instrumento, para aprender a calcularlos y dimensionarlos. Como ya advertí en el vídeo anterior, se nos ha ido la olla un poco con estos vídeos. En esta serie volvemos a la carga con un nivel a la altura de la serie de trifásica, así que sean pacientes y estén muy atentos. Muchos seguidores del canal han pedido que demos más caña, con vídeos un poquito más fuertes para estudiantes de ingeniería o para ingenieros ejerciendo ya la profesión. ¿Eres de los que querían más caña? Pues aquí la tienes, entremos en materia. El proceso de dimensionamiento de un transformador de corriente y de uno de tensión es diferente, siendo normalmente un poquito más complejo el de un trafo de corriente. Por este motivo vamos a comenzar por ellos. Veremos cómo dimensionar un transformador de corriente o transformador de intensidad. Un recordatorio. La forma que veremos de seleccionar los transformadores es de acuerdo a la normativa IEC. Y bien, ¿qué parámetros debo establecer para poder especificar adecuadamente un transformador de intensidad? A continuación voy a explicar un procedimiento para definir las magnitudes o parámetros mínimos de los transformadores de instrumento, sin entrar en el desarrollo matemático completo de estos equipos. Si deseas profundizar en los modelos equivalentes simplificados, en las fórmulas para los errores de relación, compuestos, etc., de un transformador de instrumento, te aconsejo que eches un vistazo a los cuadernos técnicos que dejo enlazados aquí abajo en la descripción del vídeo. Para definir un transformador de medida hay que establecer 4 parámetros específicos. El primero será el factor de seguridad. Si recuerdan del vídeo anterior, queremos que el transformador de corriente proteja al aparato de medida contra sobrecorrientes, en caso de cortocircuito en el primario. El factor de seguridad es el que establece esta protección y se define como la relación entre la corriente nominal de seguridad y la intensidad nominal del primario. El factor de seguridad tendrá dos valores estandarizados, 5 o 10. Es habitual seleccionar el factor de seguridad 5 por ser el más restrictivo. El segundo parámetro a considerar es la clase de precisión. De acuerdo a IEC, existen 5 clases de precisión, más 2 clases de precisión extendida, 0,5S y 0,2S. La clase 0,1 normalmente se utiliza en laboratorio, la 0,2 en laboratorio, patrones portátiles, contadores de gran precisión, tarificación, etc. La clase 0,5 ya se utiliza en contadores normales y aparatos de medida. Luego tenemos la clase 1 que se utiliza en aparatos de cuadro eléctrico y la clase 3 que se utiliza en aquellas aplicaciones que no requieren mayor precisión. Cada clase de precisión, de acuerdo con la IEC, cuenta con unos errores de relación y de desplazamiento normalizados. Las clases de carga extendida, la 0,5S y 0,2S, garantizan los errores para una carga del transformador desde 1 voltio-amperio hasta la carga asignada del transformador de corriente. El tercer parámetro será la relación de transformación y las corrientes asignadas de secundario y de primario. Con respecto al secundario, existen dos valores normalizados para sus corrientes nominales, 1 amperio y 5 amperios. Seleccionaremos uno de los dos en función del aparato que conectemos, aunque es habitual que los aparatos de medida acepten ambas entradas. Por otro lado, con respecto al primario, sus valores de corriente también están normalizados y se debe seleccionar entre los valores que vemos en pantalla y sus múltiplos por 10, por 100 y por 1000. Tenemos que elegir uno de esos valores. Ahora bien, ¿cómo lo elegimos? ¿Cuál es el criterio? El criterio a seguir es que la corriente del primario nominal debe ser menor o igual
a 1,5 veces la corriente asignada de servicio. Es decir, que si en el punto de medida la corriente asignada son 225 amperios, la corriente del primario deberá ser menor o igual a 337,5, porque es 1,5 veces 225. Así que seleccionaremos 300 amperios, que es el valor normalizado inmediatamente inferior. También es aconsejable que la corriente de servicio sea mayor o igual a 0,3 veces la corriente nominal del primario. Y el motivo es que el transformador de corriente tiene un error de medida mayor en ese rango de corrientes. En cualquier caso, para seleccionar este valor es necesario conocer qué fluctuaciones puede tener la corriente de servicio. Y ya en último lugar, sabiendo la corriente de primario y la de secundario, obtenemos la relación de transformación, según la ecuación que vemos en pantalla. Ahora, ya para terminar, después de ver los tres primeros parámetros, el cuarto parámetro necesario para definir un transformador de medida será la potencia de precisión. Su valor también estará estandarizado, debiendo escogerse un valor entre los que vemos en pantalla. Para seleccionar el valor de la potencia de precisión debemos conocer los datos de la instalación y fundamentalmente la potencia que consume el aparato de medida y la potencia que consume el cable. Veamos en primer lugar cómo averiguar la potencia que consume el aparato de medida, PV, que vemos en la ecuación, potencia de carga. En una fase inicial de diseño es probable que no conozcamos el modelo concreto del aparato de medida y por tanto tengamos que estimar su valor. Podemos apoyarnos en la tabla que vemos en pantalla, tomada del cuaderno de formación de Arteche que mencionamos antes, y que habla del consumo normal de algunos aparatos. Desde el lado de la seguridad, siempre conviene ponerse en el caso más desfavorable y tomar un valor de potencia de carga tirando más bien a ser alto. Es posible también que conozcamos el modelo concreto del aparato de medida. En caso de que lo conozcas, en su manual de usuario debería venir este valor, como es el caso de este ejemplo que pongo en pantalla, tomado del manual del dispositivo SICAM P850-P855 de Siemens. Como ven, el valor del consumo real del aparato de medida es mucho más bajo que el tabulado anteriormente para cualquiera de los aparatos. Una buena práctica del ingeniero eléctrico consiste en tomar hipótesis de cálculo más bien conservadoras. Prácticamente nunca se dispone de todos los datos de partida justo al comenzar un cálculo, y por ello el ingeniero eléctrico debe asumir hipótesis de cálculo. Estas tienen que ajustarse al valor real en el orden de magnitud. No nos vale tomar valores desorbitadamente altos, pero siempre se debe tener un pequeño margen de seguridad para que el equipo dimensionado siga siendo válido cuando todos los inputs se conozcan, un poquito más tarde. La idea más o menos queda clara. Cuando tengas que asumir un valor, hazlo con cabeza, para que no se vuelva ese valor en tu contra un poquito más tarde. Ahora, conociendo la potencia de la carga de nuestro aparato de medida, nos falta la potencia del cable, PC. El cable que utilicemos entre el transformador de corriente y el aparato de medida disipa energía en forma de calor, y debemos ponderar dicho valor según la ecuación que vemos en pantalla. Si nuestro transformador de intensidad es de corriente secundaria nominal 5 amperios, la forma quedará como sigue, por poner un ejemplo. El protón más despierto que haya seguido los cálculos hasta ahora se dará cuenta de que aquí tiene un as en la manga. Puede seleccionar un cable con mayor sección y ajustar la longitud lo máximo posible. Y de tal forma la potencia será baja, y así se reduce la potencia de precisión del transformador de corriente. Pero cuidado, los equipos habitualmente no admiten secciones de cable muy altas en sus terminales de conexión. Es habitual que los transformadores de corriente puedan conectar cables de 4 o 6 milímetros cuadrados. Hasta ahora hemos visto cómo definir un transformador de corriente para medida. Ahora echaremos un vistazo a la especificación de los transformadores de corriente para protección. Para definir un transformador de protección también hay que establecer 4 parámetros específicos, como en el caso de medida, pero en este caso los parámetros serán algo diferentes. Vamos a verlos. En pantalla vemos un par de ejemplos de cómo es la especificación normal de un transformador de corriente para protección. El primer parámetro que tenemos que establecer es el error. Habitualmente toma dos valores normalizados, 5 o 10, y corresponde al error en tanto por ciento que tiene el transformador de corriente cuando por su primario circulan K veces su intensidad nominal, siendo K este otro valor resaltado en azul. Y precisamente ese valor es el segundo parámetro que veremos, el factor límite de precisión nominal. En inglés se conoce como ALF, pero no por este simpático muñequito, sino por Accuracy Limit Factor. Este parámetro es esencial para el correcto dimensionamiento de un transformador de protección, y más adelante entraremos en detalle sobre cómo elegirlo. Por el momento nos quedaremos con que tiene también valores normalizados según normativa IEC, y son los siguientes valores: 5, 10, 15, 20 y 30. Así que, por ejemplo, en el caso de un transformador de corriente 5P20, podemos decir que tendrá un error del 5% cuando por el primario del transformador circulan 20 veces su intensidad nominal.
El tercer parámetro relevante que tenemos que tener en cuenta será la relación de transformación y las corrientes asignadas de primario y secundario. En este caso será muy parecido a lo que vimos para el transformador de medida. La corriente de secundario será 1 o 5 amperios y la del primario se escoge de entre los mismos valores normalizados que vimos anteriormente. Sin embargo, para escoger esta corriente de primario es imprescindible pensar en términos de la función de protección a la que sirva específicamente, lo cual dará para un análisis particularizado que podrá tener lugar en otros vídeos. Pero como adelanto, es importante saber que la intensidad primaria nominal debe quedar dentro del rango de ajuste de los equipos de protección. Y como cuarto parámetro necesario tenemos la potencia de precisión, que se seleccionará de manera análoga a la vista en los transformadores de medida, teniendo en cuenta la potencia del cable y la potencia de la carga. Vamos a la faena entonces. Sabemos que hay que definir el factor límite de precisión, el ALF, pero todavía no sabemos cómo tenemos que hacerlo. Para ello vamos a diferenciar tres factores diferentes. El factor límite de precisión nominal, que será el valor que le pedimos al fabricante de un transformador de corriente, en otras palabras, el 20 en 5P20, el factor límite de precisión mínimo exigido por la protección a la que vamos a dar la medida de corriente, y el factor límite de precisión operativo, que este es el factor límite de precisión que nuestro transformador de corriente dará y que será mejor que el nominal, porque habitualmente el transformador no está cargado con su carga de precisión nominal, sino con una inferior. Vale, esto ha sido un poco duro, pero ya tienes todos los ingredientes necesarios para poder dimensionar tanto un trafo de corriente de medida como un trafo de corriente de protección. Con lo que has visto hasta ahora, conoces todos los parámetros clave en su dimensionamiento. Y ahora veremos el método de cálculo. Vamos a ver dos procedimientos. El primero es más sencillo y obvia el factor límite de precisión operativo. El resultado es un cálculo más conservador, ya que solo se consideran el mínimo y el nominal. El segundo método es algo más complicado y sí tendrá en cuenta este factor. Vamos allá. El primer método será el que implique que K sea mayor o igual que K mínimo. El valor de K mínimo depende, como decíamos antes, de la protección concreta que estemos utilizando. Si conocemos el modelo concreto de relé de protección y la función de protección principal de dicho relé, debemos acudir al manual de usuario del relé para consultar el factor de precisión mínimo, como es el caso que estamos poniendo de ejemplo en pantalla, extraído del manual de usuario de Siemens para los relés 7UT82 a 7UT87. Si no conocemos el modelo de relé, se puede utilizar alguno de los valores siguientes dependiendo de la función de protección que queramos definir. Para protecciones de sobreintensidad, K mínima será igual a la corriente de ajuste máxima entre la corriente del primario nominal, y siempre mayor o igual que 20. Para protecciones de distancia y diferenciales, K mínima será la KTD por la corriente de cortocircuito máxima y entre la corriente del primario nominal, donde KTD es un factor de dimensionamiento transitorio que indique el fabricante de las protecciones. Vale, ¿qué tal si hacemos un ejemplo? Imaginemos que queremos definir un transformador de protección para una línea de alta tensión, en concreto una protección de distancia. Para este ejemplo sabemos que entre el TI en el parque de alta tensión en intemperie y el relé, el cable tiene una longitud de 625 metros y hemos seleccionado una sección de 4 milímetros cuadrados. Por las corrientes de transporte de la línea, hemos seleccionado un transformador de 1000 a 5 amperios. Conocemos que la corriente de cortocircuito máxima en ese punto de la instalación son 10 kiloamperios y conocemos que el KTD es 4 y que el consumo de la entrada de corriente del relé son 0,05 voltioamperios, gracias al manual de relé. Así que, teniendo estos datos, nos queda por definir el ALF, la K, y la potencia nominal. Con los datos disponibles lo calculamos de la manera que se muestra en pantalla. La potencia de cálculo es demasiado grande, ya que es raro ver un transformador de corriente con una potencia de precisión mayor que 50 voltioamperios, y nos ha dado un valor de más de 100. Así que deberemos replantearnos la selección de los parámetros de cálculo. Vale, pues a la hora de replantearnos los parámetros de cálculo para llegar a una potencia de precisión correcta, vamos a ver qué podemos variar. No es razonable que nos planteemos reducir la longitud del cableado, porque es un condicionante de la instalación. Pero lo que sí podemos hacer es aumentar la sección de los cables a 6 milímetros cuadrados o 10 milímetros cuadrados como mucho. Aún así, vemos que sería insuficiente si consideramos 10 milímetros cuadrados, porque todavía tendríamos una potencia de precisión de 54,7 voltioamperios, aún superior a los 50 voltioamperios que hemos mencionado. La otra palanca que podríamos tocar sería la intensidad del secundario nominal,
Volviendo a la sección anterior de 4 milímetros cuadrados, podemos definir un transformador de corriente de 1 amperio en lugar de 5, y gracias a esto obtenemos una potencia de 5,5 voltiamperios. Y como hemos definido, la potencia nominal deberá ser igual o superior a este valor de 5,5 voltiamperios, con lo cual seleccionaremos una nominal de 7,5 voltiamperios. Con todo esto calculado, el equipo finalmente especificado será de 1000 a 1 amperios, 5P40, 7,5 voltiamperios. Ya lo tenemos. Bien, visto esto, vamos ahora con el segundo procedimiento de cálculo. Es un poquitín más complejo, ya que tiene en cuenta el factor límite de precisión operativo en este caso. Así que ahora obtendremos una definición de TI un poco más precisa que con el primer método. El segundo método aplica si queremos hacer una especificación más ajustada del equipo. También puede aplicar si en nuestro proyecto viene determinado por contrato la especificación en factor límite de precisión nominal. Entonces podemos vernos forzados a especificar un transformador de intensidad limitando la resistencia interna del mismo. Imaginemos ahora un cliente que desea que todos sus transformadores de intensidad sean 5P20, por tener una estandarización en sus instalaciones. Esto les permitiría poder hacer reemplazos en caso de avería de forma rápida y barata. Deberemos seleccionar entonces la potencia nominal necesaria para que 5P20 sea válido en la aplicación concreta. Así que vamos allá. Este método de selección se basa en el factor límite de precisión operativo del transformador de corriente, que será mayor que el nominal cuando el transformador de corriente está infracargado. Si el ALF operativo es mayor o igual que el ALF mínimo requerido por el relé, el TI será válido. Esta misma ecuación puede despejarse para, dado un factor límite de precisión nominal K, determinar una potencia de precisión, PN. Ambas ecuaciones son dependientes de la potencia disipada en el devanado secundario del transformador de corriente, el parámetro PTC, y este parámetro depende de su resistencia interna. La resistencia interna debe ser proporcionada por el fabricante del transformador de corriente, y si ese dato es desconocido, se puede aproximar como vemos en pantalla, donde N será la relación de espiras del transformador de corriente, o lo que es lo mismo, su relación de transformación. Les propongo comparar resultados con el ejemplo que teníamos antes. Vamos a ver. Tenemos mismos datos de cableado, misma protección, pero partimos con un transformador de corriente 1000 a 1 amperio y en este caso con una imposición del cliente en el uso de transformadores 5P20, por una estandarización interna en sus instalaciones, como hemos dicho. En el ejemplo anterior obtuvimos un valor de PN igual a 7,5 voltiamperios. Lo primero que podemos hacer es ver si esa potencia nominal sigue siendo válida con esta nueva especificación. Y como no conocemos la resistencia interna del transformador, vamos a utilizar la aproximación anteriormente mencionada. Como vemos, la misma potencia de precisión considerada antes, el 7,5 voltiamperios, no nos va a servir ahora para un factor límite de precisión de la mitad. Recuerda que estamos considerando 20 en lugar de los 40 que teníamos antes. Al final llegamos a que efectivamente 7,5 voltiamperios no son mayores o iguales que 15,5 voltiamperios. Así que esto no nos sirve. A partir de este momento el cálculo será iterativo. Iremos probando los diferentes valores de potencias normalizadas hasta encontrar una que valga. En este caso vamos a probar con una potencia nominal de 20 voltiamperios. Ahora sí que cumple. 20 voltiamperios es mayor que 18,1 voltiamperios. Es decir, que si debemos ceñirnos a un transformador 5P20, debemos especificar un transformador sobredimensionado en cuanto a potencia de precisión. Ya no son 7,5 voltiamperios, ahora son 20 voltiamperios. Con todo esto ya sabemos cómo dimensionar un transformador de corriente adecuadamente para nuestra instalación. E incluso tenemos dos métodos de cálculo según si tenemos libertad para escoger todos los parámetros o si partimos de una condición inicial de que deba ser un 5P20. ¿Estás ahí? ¿Sigues vivo? ¿Sigues conmigo? Tal vez parece mucho lío, pero si vas siguiendo todos los pasos que he hecho con un papel al lado, poquito a poco, verás cómo son muy sencillos de realizar. Ahora, habiendo ya cerrado el capítulo de los transformadores de corriente, vamos a centrarnos en cómo dimensionar los transformadores de tensión. Esto será mucho más sencillo, como ya te adelanté al principio del vídeo. Para definir un transformador de tensión hay que establecer tres parámetros específicos. En primer lugar, el primer parámetro es que habrá que especificar el número de devanados y la relación de transformación. Es habitual seleccionar equipos con 2 o 3 secundarios que puedan usarse para medida o protección. Recordemos que los transformadores de tensión pueden ser especificados para medida, para protección o cada secundario para una de estas aplicaciones. Las tensiones nominales estarán normalizadas para estos secundarios. Cuando especifiquemos transformadores de tensión monofásicos para un sistema trifásico, utilizaremos estas tensiones entre raíz de 3,
para que la tensión de secundario compuesta sea la que se indica en la tabla. Por otro lado, el valor de tensión del primario será el de tensión asignada al sistema, el valor gordo de alta tensión, digamos. Y este valor a su vez está estandarizado por la norma IS 60038, con la misma apreciación en cuanto a tensiones simples y compuestas que hicimos en el secundario. El segundo parámetro a considerar es la clase de precisión. Existen las siguientes clases de precisión para medida y seleccionaremos la más adecuada según el uso que queramos dar al transformador de tensión. Para protección existen dos clases, 3P y 6P. Habitualmente se seleccionan transformadores 3P, por ser la clase que menores errores tiene. Si nuestro transformador de tensión tiene ambos usos, lo especificaremos de la siguiente manera, 0,5-3P. Y el último parámetro es la potencia de precisión, que tiene valores normalizados como para los transformadores de corriente, y la seleccionaremos teniendo en cuenta que, por un lado, si ningún secundario se usa para medida fiscal, se va a considerar la expresión que vemos en pantalla. Es decir, que la suma de las cargas de todos los secundarios del transformador de tensión debe estar comprendida entre el 25 y el 100% de la potencia de precisión. Como los transformadores de tensión trabajan casi en vacío, despreciaremos la carga del cable. Por otro lado, tenemos el caso de que si algún secundario se usa para medida fiscal, se considerará que la suma de las cargas esté comprendida entre el 50 y el 100%. En cualquier caso, si finalmente no se alcanza este límite de potencia, es habitual emplear resistencias de carga para conseguir entrar en clase de precisión. Estas resistencias se especifican durante las pruebas de comisionado y puesta en marcha. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy sobre dimensionamiento de transformadores de instrumento. Soy consciente de que ha sido un vídeo muy duro, pero también espero que te haya parecido muy útil. Si has sido de los valientes que ha aguantado hasta aquí, que ha llegado hasta el final de este vídeo, deja por aquí abajo un comentario en clave para que todos sepamos que has llegado hasta aquí. Comenta lo que sea, no sé, aguacate por ejemplo, pon aguacate, y sabré que has aguantado ya hasta este punto. Serás de esos valientes. Con este vídeo ya sabes cuáles son los parámetros principales que definen a los transformadores de corriente para medida y protección, y también a los transformadores de tensión. También hemos visto en este vídeo cómo calcularlos para cualquier instalación. Así que a partir de ahora no habrá ningún misterio para ti en el dimensionamiento de todos estos equipos. Espero que te haya resultado útil e interesante este vídeo y sin duda que contribuya a tu formación como ingeniero eléctrico y al ejercicio de tu profesión. En este tipo de vídeos prácticos intento plasmar lo que se ve en nuestro trabajo, en el día a día, en distintas aplicaciones prácticas de distintos alcances en diferentes países, diferentes aplicaciones concretas. Todo esto para poder darte guías completas, prácticas y visuales que te sean de utilidad. Por favor, no olvides compartir este vídeo con tus compañeros o colegas de profesión. Sígueme la corriente no solo es un canal para ver curiosidades de nuestro sector, sino también un lugar de referencia para ingenieros eléctricos y de la energía, así como cualquier otra disciplina relacionada. Desde aquí damos la bienvenida a todos los interesados en el mundo de las chispas. No te olvides de suscribirte y también de darle a la campanita para enterarte de los próximos vídeos del canal. También si dejas tu like vas a ayudar a que nuestros contenidos lleguen a mucha más gente y que todo este esfuerzo por crearlos tenga su recompensa. Nos seguimos viendo de nuevo por aquí muy pronto. Sígueme la corriente. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proton.